La ciberseguridad no es un gasto que hay que minimizar. Hoy en día es un gasto necesario, hasta yo diría obligatorio. Cualquier inversión que una organización hace, le trata de sacar el máximo provecho. Lo mismo tiene que pasar finalmente en ciberseguridad. Si es que yo invierto en una herramienta, pues tengo que sacarle el máximo provecho a esa herramienta. Uno no puede invertir en lo que no conoce. Y si lo hace, eso ya no es inversión, es una apuesta. La clave acá es entender y comenzar a ver todas esas aristas por las cuales debo evaluar esas opciones. Ondas, acciones que transforman. Un espacio para líderes con visión sobre estrategia, riesgos y personas. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Ondas, acciones que transforman. Mi nombre es Edson Villar, soy líder de consultoría en riesgo cibernético para Latinoamérica en Marsh Advisory, y el día de hoy nos acompaña Diego Godoy, que es líder de consultoría en riesgo cibernético para Perú, pero adicionalmente es un viejo amigo. De hecho hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, y en Marsh Advisory hemos venido trabajando en diferentes proyectos e iniciativas de ciberseguridad que creo que van a traer muchos temas de interés para la sesión de hoy. Pero adicionalmente Diego tiene un tema bien interesante en su carrera, y es que particularmente hace unos años decidió comenzar a involucrarse cada vez más y a estudiar por fuera de temas de ciberseguridad, sino más bien incorporándose a temas de inversión. Entonces, al día de hoy, la verdad, ya no es un inversionista amateur, ya creo que estamos bordeando casi la parte profesional también por ese lado. Así que, Diego, un gusto tenerte por aquí y bienvenido. Muchas gracias, Edson, por la invitación. Y creo que es un tema bastante interesante que conversar, el tema de inversiones inteligentes, inversiones en ciberseguridad. Creo que va a salir muchas ideas, muchos temas importantes y que van a ser de beneficio para todos los que estén viendo y escuchándonos en esta oportunidad. Definitivamente, ¿no? Hoy vamos a hablar justamente de eso, inversiones en ciberseguridad. Yo creo que va a ser parte de una serie de episodios CISO rico, CISO pobre, algo así que vamos a tener que inventarnos por aquí. La primera pregunta, Diego, que quería compartir contigo era: tú sabes que las inversiones en ciberseguridad van creciendo año a año. Obviamente las organizaciones ya no invierten decenas de miles de dólares, estamos hablando de inversiones de cientos, incluso millones o decenas de millones de dólares en ciberseguridad, para lo cual, pues lógicamente, todas esas inversiones de alguna manera tienen que demostrar que se está retribuyendo de alguna manera beneficiosa a la organización, y entonces entra el concepto del retorno de la inversión en ciberseguridad. En ese sentido, quisiera de repente que nos compartas un poco ¿cómo tú consideras que las organizaciones deberían demostrar cuál es el retorno en la inversión de ciberseguridad? De manera que pues la alta gerencia y la organización en general pueda entender que se está haciendo un uso adecuado de los recursos en este sentido, ¿no? Fíjate, Edson, que este es un tema que ya lo he conversado varias veces, no solamente cuando he hecho algún tipo de servicio a alguna empresa o algo, pero también en conversaciones un poco más informales con otros expertos en ciberseguridad, jefes de seguridad de algunas empresas. Es un tema muy complicado, porque hoy en día tratar de demostrar que realmente la inversión, el gasto, por así decirlo, que es como se está viendo hoy en día, de implementar una herramienta, una solución o algo en ciberseguridad, tiene un beneficio hacia la organización, es complejo. Generalmente las organizaciones, o en este caso el C-Suite o la alta gerencia, lo suele ver como un gasto, suele ver que no está generando un beneficio a corto plazo o hacia futuro hacia la organización, y eso lo desmerece. Pero en realidad lo importante aquí, y agarro una frase de los temas de inversiones en general, que es: uno debe conocer en lo que está invirtiendo. Si uno no conoce en lo que invierte, difícilmente puede expresar adecuadamente lo que uno quiere demostrar a nivel de retorno a inversión. Y para específicamente el retorno de la inversión, yo tengo unos 5 pasos que voy a compartir en esta oportunidad con ustedes para poder maximizar ese retorno, maximizar ese ROCI que se le denomina, el retorno en la inversión de seguridad. Y el primer paso para poder entender todo este concepto es saber de qué estoy hablando, qué es mi dato crítico, qué es mi información crítica. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad de cuantificar, de ponerle un valor a esa información que realmente le importa o me importa como organización. No solamente decir que tengo infraestructura, que tengo tecnología, datos y demás, sino realmente saber cuál es el costo, cuál es el valor monetario de esa información. Porque si no conozco ese valor, difícilmente voy a poder saber qué implemento para poder proteger esa información. Entonces, cuantificar ese valor es un punto primario y básico. El segundo paso es poder identificar realmente cuáles son mis vectores de amenaza. ¿A qué estoy expuesto actualmente en la organización? Porque si no sé a qué estoy expuesto, realmente no sé cómo me pueden atacar. Entonces, saber
si estoy expuesto a temas de internet, si estoy expuesto a ataques cibernéticos, si estoy expuesto a información que puede ser fugada, y luego poder aterrizar eso y definir estos factores de exposición. Saber esa probabilidad, qué tan propenso está mi organización a que esas amenazas se materialicen, de que pueda sufrir un ataque, de que se pueda filtrar algo de información, para poder entender qué cosa debo proteger y de quién debo protegerlo. Y cuando ya tengo ese segundo paso, realmente tengo que calcular el tercero, que es la pérdida anual esperada. Saber qué es lo que podría generar a la organización si ese agente de amenaza, ese ataque cibernético se materializara. Entonces, en ese sentido, saber cuánto podría perder. Para eso ya tengo el valor del activo, tengo a quién me estoy enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que cuánto debería ser esa pérdida? ¿Cuánto podría ser esa pérdida que puede materializarse? El cuarto paso es evaluar. Ya tengo cuánto cuesta mis activos, a qué estoy expuesto, cuánto podría significar la pérdida. Entonces ya puedo estimar un costo-beneficio de saber esta implementación, esta solución, con lo que cuesta, si hace un sentido en costo-beneficio de poder mitigar ese impacto, de mitigar ese riesgo, mitigar esa cantidad de pérdida que podría tener. Y un último paso, que es el más importante en realidad, es saber comunicar efectivamente. Hoy en día hay un tema muy complicado que es que la mayoría de especialistas en seguridad, expertos en ciberseguridad, tienen un lenguaje muy técnico, muy tecnológico. Y tratar de hacer ver sus ideas o mostrar sus ideas a una alta gerencia, a personal de negocio, se vuelve muy complicado. Creo que eso lo has visto tú demasiadas veces. Sí, por supuesto, y ese es un reto sumamente clave, especialmente para las personas que venimos con un pasado muy técnico. Obviamente comenzar a hablar en temas un poquito más estratégicos, en temas de retorno de la inversión y cosas por el estilo, se vuelve sumamente complicado quizás en algunos perfiles y tenemos que ir trabajándolo, también entendiendo o demostrando desde la alta gerencia qué es lo que esperamos de repente de esos equipos. Totalmente de acuerdo. Tú mencionaste un punto bien importante y es cuantificar, ¿cierto? Vemos que salen noticias, la empresa X perdió $380,000 con un ataque tal. La otra empresa fue víctima de un ataque de ransomware y perdió $30 millones. La otra tuvo que pagar una extorsión de no sé cuánto. Pero realmente acá viene un tema complicado y es cómo una organización, sin haber sufrido necesariamente un ataque, ¿cierto?, puede llegar a calcular cuáles podrían ser las pérdidas por algunos escenarios de riesgo. De repente los más preocupantes, no necesariamente todos los posibles escenarios, pero quizás los más preocupantes para la empresa. Fíjate que eso es como tratar de descubrir la fórmula mágica, ¿no? Porque no es algo fácil de poder decir, ¿cómo cuantifico? Lo hago en base a mi expertise, a mi conocimiento, a mi experiencia, lo hago a través de alguna fórmula, tomo alguna metodología. Es un poco complicado decir y ponerle un valor realmente y asegurar que esto puede causar el riesgo, esto puede impactar a nivel monetario. Pero hay diversas metodologías que hoy en día se pueden utilizar. Principalmente hay algunas metodologías específicas del mercado que se ven, pero yo creo que lo que uno debe tomar en consideración es no sesgarse solamente a lo que podría impactar bajo un escenario, bajo una área principal de pérdida. Hay que ser holístico y comenzar a ver cuáles son esas áreas que podrían impactar o sumar en el tema de pérdida general. Por ejemplo, la mayoría de personas toman en consideración cuando ven un tema de ataque, un riesgo, ¿cuánto puedo perder? ¿Cuánto voy a perder en dinero? Ya sea un fraude, ya sea porque pierdo dinero directamente, pero no solamente ese es el único punto en donde una empresa puede perder. Claro. Puede perder en muchas otras aristas o áreas. Por ejemplo, hay un tema que es muy controversial porque es difícil de cuantificar, es la reputación. Si es que hay un ataque cibernético, ¿cómo la empresa cuantifica lo que va a perder en reputación, en imagen? Porque al final puede perder clientes, puede perder personas que la seguían y ya recuperarlas es difícil. Hay un lema que dice que la confianza se gana muy difícil, pero se pierde en un instante, ¿no? Entonces es un tema muy complicado y hay otras aristas de temas de gestión, temas de recuperación y demás que hay que tener en consideración al momento de estimar ese tema de pérdidas. Sí, no, de hecho, lo que tú dices es muy cierto. El otro día veíamos un gráfico que nos mostraba cómo va evolucionando la reputación y cómo es que se genera esa solidez de la reputación en las organizaciones. Y hoy particularmente con el uso de las redes sociales y con los medios que tienen un gran impacto y una gran llegada pues a diferentes personas, realmente lo que tú dices es cierto. Una empresa que no maneja adecuadamente
un ciberataque, una cibercrisis, pues claramente se puede exponer a una afectación, un golpe muy duro a su reputación. Entonces, no, totalmente de acuerdo en ese sentido. Ahora, pero viene el tema complicado aquí, y es, si yo tengo $100,000, $500,000, pues el monto que tengamos según el tamaño de nuestra organización, y yo tengo que invertir entre dos proyectos, realmente, ¿cuáles son esos argumentos, esos factores, esos aspectos que yo debería tener en cuenta de manera que pueda priorizar un proyecto sobre el otro? Teniendo en cuenta que posiblemente los dos suenen importantes, relevantes y los dos de repente hasta me los vendan como urgentes. Definitivamente. Hay un punto que voy a rescatar como bien le comentabas, de este mundo que me metí de inversiones fuera de todo el ámbito de ciberseguridad, que es un mantra, por así decirlo, que manejo, que es, que lo había comentado ya hace un rato, que es uno no puede invertir en lo que no conoce. Y si lo hace, eso ya no es inversión, es una apuesta. Claro. Entonces, la clave acá es entender y comenzar a ver todas esas aristas por las cuales debo evaluar esas opciones, ¿no? Por ejemplo, si tengo, como bien comentaba, $100,000, $10,000, comenzar no solamente a guiarte de recomendación, de que alguien me dijo de que esa es una herramienta buena, una solución buena, por ahí me conozco que hay ciertas top o empresas top en el mercado que las ofrecen, sino hacer realmente un análisis completo, sensato y a la vez juicioso de lo que uno está haciendo. ¿A través de qué? Acá lo único que se puede hacer es un análisis de riesgo. Ver realmente lo que yo necesito como organización y ver si esas soluciones, esos proveedores, esos productos realmente están generando un impacto en la mitigación o en la reducción de ese riesgo. Y no solamente un tema de que ese riesgo es importante, no, ese riesgo es crítico, como generalmente se le calcula como un tema cualitativo. Claro. El problema de ahí es que para mí puede ser algo crítico, pero para ti puede ser algo completamente distinto. Y si vamos a un ambiente no tecnológico, a un jefe de finanzas, un gerente de finanzas o el mismo gerente general, el concepto criticidad o el concepto importante puede ser muy subjetivo. Entonces, lo que hablábamos acerca del tema cuantitativo es algo prioritario, porque al final todos hablamos un mismo idioma, que es el idioma del dinero. Entonces, poder ver qué tipo de soluciones, herramientas, inversiones me generan un impacto o me generan un mejor retorno en la mitigación de mis riesgos, me puede dar la clave en saber si voy por A o voy por B, para poder decir, ok, esta empresa tal vez me la pinta muy bonito todo el tema de beneficios, pero realmente no tiene las capacidades o funcionalidades para atacar realmente lo que yo necesito. Entonces, ese es un punto clave que deben asegurarse de tener todas las personas que están involucradas en este tema. No, espectacular. Yo creo que eso puede ser uno de los temas más complejos. Finalmente, en ciberseguridad, a menos que nuestra empresa realmente decida comenzar a ofrecer servicios de ciberseguridad a otras organizaciones, pues lo cierto es que no necesariamente vamos a ver un retorno inmediato como si lo pudiéramos poner en marketing o en un proceso propio ya de la operativa del negocio, ¿no? Entonces, pero ahora poniéndonos en los zapatos de un miembro de alta gerencia, de un CEO, de un CFO, ahí viene una siguiente pregunta y es, yo no necesariamente tengo el conocimiento técnico como para debatir con una persona de ciberseguridad o tecnología cuáles son los aspectos o los beneficios más adecuados para mi organización o de la iniciativa que me está proyectando o presentando. Realmente han evaluado todos los aspectos clave, contra qué lo han comparado y demás. Entonces, acá la siguiente pregunta para ti será más bien, yo como miembro de la alta gerencia, ¿qué aspectos clave debo considerar al momento de evaluar una iniciativa o un proyecto nuevo de ciberseguridad? Ese es un punto muy importante que comentas porque justo lo comentaste. Depende mucho del nivel de conocimiento de la alta gerencia en temas de ciberseguridad, ¿no? Al final es un tema muy técnico, lo sabemos. Es prácticamente lo más técnico que se puede hablar. Y cuando uno comienza a hablar en temas de seguridad o muy generalmente de tecnología, algunas personas que no están en este mundo nos comienzan a escuchar como un bit, ¿no? Como si estuviéramos hablando como lenguaje robot, ¿no? Entonces es muy importante ahí saber cuál es mi público objetivo. Si realmente ese C-suite, esa alta dirección tiene conocimientos en ciberseguridad y poder adecuarme a su modelo, adecuarme a su lenguaje de negocio. Pero ahora, si nos vamos por el lado del C-suite, algo clave que deben considerar y no dejar de lado la alta gerencia, la plana gerencial, es no enfocarse
en cuánto va a comenzar a ganar la organización, porque al final las inversiones en ciberseguridad no están buscadas o no están enfocadas en habilitar, que puede darse, sí, pero en habilitar nuevos canales, habilitar nuevas formas de ingreso, sino están enfocadas principalmente en permitir reducir lo que puede perder la organización. Entonces, una alta gerencia tiene que centrarse más en ver cuánto va a dejar de perder, más que en cuánto va a seguir ganando en temas de inversiones de seguridad. Porque al final los dos generan un ingreso, sino que con distinto enfoque. Uno es cuánto aumento en mis ingresos y el otro es cuánto dejo perder, que al final lo que dejo de perder sigue siendo ingreso para la organización, ¿no? Que deja de salir de fuera de la organización. Totalmente, ¿no? Y tener en cuenta de repente cuáles son esos escenarios o esos proyectos que de alguna manera me benefician como organización para prevenir un incidente de A o B forma que de repente está golpeando cada vez más al país, a la industria, a la región o al mundo en general. Finalmente, pues Latinoamérica, Perú específicamente, no está fuera del mapa y los cibercriminales lo saben, vienen haciendo mucho dinero aquí en nuestra región, vienen atacando muchísimo a diferentes empresas de todas las industrias, a todos los países. Entonces, realmente hoy tenemos que tener, yo creo, ese sentido de urgencia, ¿no? Esa paranoia positiva, le decimos a veces, para activar este tipo de situaciones de manera oportuna. Algo que queríamos que nos compartas es, ¿qué pasa? Que muchas veces los presupuestos en ciberseguridad los guardamos y no los invertimos de manera adecuada porque de repente podemos invertirlos en otro momento o de repente en otro aspecto del negocio en este momento. Y a veces pues habilitar $20,000, $30,000 más o unos cientos de miles de dólares más en este momento se puede volver complicado y decidimos no hacerlo. Lamentablemente, pues el atacante no pierde tiempo, causa el efecto en nuestra organización y, oh casualidad, el presupuesto aparece, ¿cierto? Se prioriza, se habilitan nuevos recursos y comienzan las inversiones muy fuertes sin necesariamente el mismo nivel de escrutinio que teníamos antes por un tiempo y además comienzan las contrataciones a veces hasta desmesuradas de manos adicionales en estos temas. Lo cual, pues lógicamente trae un reto, ¿cierto? Porque no necesariamente es que el oficial de seguridad o el equipo de tecnología de repente sí hizo su tarea, nos trajo las opciones, las inversiones que debíamos hacer y no las hicimos porque teníamos otras prioridades. Pero en ese sentido, ¿tú qué consejos podrías darle a las organizaciones para que puedan habilitar, ¿cierto?, estos presupuestos de manera oportuna, obviamente tratando de priorizar y bloquear posibles ataques que podrían generarse en nuestra organización, pero también, si es que sufrimos el ataque, de manera inteligente, ¿cierto? No con la cabeza caliente, invirtiendo y despilfarrando de repente dinero, sino más bien haciéndolo de manera adecuada, ¿no? Uh-huh. Acá hay un tema muy clave y creo que lo hemos estado conversando durante todo el podcast, que es ser bastante juicioso, ser bastante crítico, no dejarse llevar por recomendaciones, porque me dijeron que es el mejor, o que es la mejor solución, o creo yo que es la mejor. Porque hay un tema muy, muy gracioso, podemos decirlo acá, muy controversial, que es que hay dos enfoques. Lo que vemos cuando quieren implementar un tema de seguridad, el concepto, la visión del personal de tecnología y el concepto y la visión de finanzas. Cuando hablamos del concepto de la versión de tecnología, va a buscar implementar lo más caro del mercado para las soluciones que necesita. O sea, tengo 5 requerimientos, implemento 5 soluciones, la top del mercado, y no escatimo en temas de gastos. Pero de ahí viene finanzas, o el área financiera, o el área al final gerencial, y dice, no, hay que buscar la opción que cubra la mayor cantidad de funcionalidades y alcance, pero que cueste más barato. Entonces, hay que buscar un balance, ¿no? Porque no podemos irnos a los extremos. Entonces, hay que ser bastante juiciosos en ese momento, especialmente cuando hay unos temas ya de reactivos, ¿no? Como comentabas, pasó un escenario, pasó un ataque, y ahí recién sueltan el dinero. Entonces, en ese momento, comenzar a ser juiciosos, saber en lo que vamos a invertir, hacer análisis, hacer validaciones. Y un punto clave acá es dimensionar adecuadamente. Saber la realidad de mi organización, porque no necesariamente la solución más cara del mercado se adecúa a mi organización, que puede ser de repente más pequeña, puede ser que no tiene tantas funciones y voy a desaprovechar esa solución. He visto muchísimos casos de ese tipo, donde organizaciones implementan una solución última del mercado, la más costosa, y realmente solo utilizan 2 funciones o 3 funcionalidades.
Entonces, tenemos que ser juiciosos al dimensionar y decir, esta solución, si bien no es la mejor del mercado, es la que se adecua mejor a mi organización y más críticamente al momento en donde estoy. Si es que estoy de manera preventiva o si estoy en un momento crítico donde he sufrido un ciberataque. Entonces, eso es como que algo que debe ser un must y debe estar ya puesto dentro de nuestro pensamiento de siempre ser de esa manera juicioso. Claro, ¿no? Y yo creo que finalmente cualquier inversión que una organización hace le trata de sacar el máximo provecho. Lo mismo tiene que pasar finalmente en ciberseguridad. Si es que yo invierto en una herramienta, pues tengo que sacarle el máximo provecho a esa herramienta. Si es que yo busco invertir en una herramienta, pues de repente validar que no se esté traslapando lo que esta herramienta puede hacer con otras herramientas u otros servicios que yo esté contratando en mi organización, de manera que efectivamente podamos ser lo más no necesariamente pues austeros, pero sí lo más estratégicos en la inversión de los presupuestos de ciberseguridad. Bueno, Diego, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente creo que fue muy interesante todo lo que nos comentabas, pero no sé si quieres cerrar con una frase final, algo que quieras compartirnos. Muchas gracias, Edson, por la invitación. Y sí, me gustaría cerrar con una frase para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que es: la ciberseguridad no es un gasto que hay que minimizar. Hoy en día es un gasto necesario, hasta yo diría obligatorio. Muchas gracias, Diego. Y efectivamente, pues fue un gusto que nos puedan ver o escuchar en el capítulo de hoy. Y los invitamos a seguir viendo los próximos episodios de Ondas, Acciones que Transforman. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar nuestra frecuencia y ser parte de la comunidad Marsh McLennan. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Conoce más sobre nosotros visitando nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.